Nehemías, capítulo número 8. Para los buenos estudiosos de la Biblia está antes de Job, ¿no? Nehemías está antes de Job y antes de Esther. Voy a leer del verso 1 hasta el versículo número 9. Y vamos a seguir la lectura que nos va a proporcionar el videobin. Dice la Escritura: y juntándose todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras el escriba estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías y Sema y Anías y Urías y Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael y Micaías y Asún y Asbedana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos y humillándose, y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Selita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el sacerdote, Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Señor, ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Pido que la presencia de tu Espíritu opere en nuestros corazones, para que nosotros estemos dispuestos, no solamente de oídos, sino de corazón, a escuchar, a entender y a obedecer tu palabra. Pido tu bendición para la iglesia, como también para tu siervo, en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En los días más grises que vivía Europa, algo extraordinario estaba sucediendo. Días cuando la fe era usada para explotar a las familias, cuando se vendían indulgencias con méritos redentores. En esos días algo sucedió. Días cuando el pobre pagaba a la iglesia para poder recoger leña y calentarse en las noches de invierno, como también tenía que pagar para dar de beber a sus ganados, pues la iglesia era prácticamente dueña de toda Europa. Pero en aquellos días algo sucedió. Años
cuando la conciencia y la libertad del ser humano fueron reducidos, encadenados y hechos presas por la falsa religiosidad. Pero en esos días algo estaba sucediendo. El individuo, la familia y las instituciones bordeaban para entonces el abismo de la crisis y no encontraban mecanismo para superarla ni para superarse. Europa estaba cercada totalmente por el sinsentido y la terrible confusión de no saber qué hacer. Un continente entero no sabía qué hacer y estaban sumidos en la más terrible crisis. Pero hubo un puñado de hombres que por la gracia de Dios sí sabían qué hacer para enfrentar y superar la crisis. Tenían en su mano la antorcha que alumbra, ardía en sus corazones la solución y en sus labios estaba la respuesta. Fue Martín Lutero quien, señalando la Biblia, dijo que ésta está por encima de las tradiciones, por encima de las indulgencias y de los concilios. Aún más, dijo Martín Lutero, que la Biblia misma tiene más autoridad que el mismo Papa. Juan Calvino devolvió a la palabra de Dios el lugar que nunca debió haber perdido y la puso en el púlpito como centro de la iglesia y desde donde se proclama su auténtico mensaje, Cristo Jesús. Pero también la puso en el centro del hogar como referencia educativa, pero además como referencia autoritativa. Fue Ulrico Zwingli quien entendió que lo único que puede liberar de la crisis y del pecado al ser humano es Cristo, el mensaje central de la Biblia. Estos reformadores entendieron a partir del 31 de octubre de 1517 que lo único que puede ofrecer un nuevo derrotero a la sociedad, que lo único que puede transformar la crisis de los pueblos, de las familias y de los individuos, es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hoy, 493 años después, nosotros, como Iglesia reformada, seguimos proclamando que la solución a la crisis fue, sigue siendo y será la misma de antaño, como lo dijo Martín Lutero, sola escritura, es decir, solamente la palabra de Dios es respuesta para la crisis y la necesidad del ser humano. El pasaje bíblico que leímos da cuenta de la condición que estaba viviendo la nación judía por allá, para el año 440 o 450 antes de Cristo. Sin duda, era una condición muy, pero muy difícil. Después de casi 100 años de haber retornado a su tierra, después del exilio, después que estuvieron exiliados, retornaron a su tierra, pero habían pasado 100 años. Y después de 100 años,
las murallas de la ciudad de Jerusalén estaban destruidas. Después de 100 años, la ciudad de Jerusalén estaba desolada. Todo el país estaba desolado. Además, las puertas de la ciudad habían sido quemadas por el fuego y después de 100 años no habían levantado las puertas principales de la ciudad. Jerusalén era una ciudad inhabitada, muy pocos habitantes. Era una ciudad triste y lastimera. Israel era un pueblo sin dirección social, pero también sin dirección política. Un pueblo que estaba a la deriva. Para entonces se había incrementado el latifundismo, es decir, este fenómeno de los terratenientes que se apoderan de la tierra y que maquinan día tras día cómo hacían para apoderarse de más y de más y de más tierras. Así que ellos eran los dueños de las cosechas, ellos eran los dueños del ganado, y en tanto ellos crecían y se hacían poderosos, como poderosos latifundistas, terratenientes, poderosos económicamente, la mayoría del pueblo empobrecía, empobrecía y empobrecía. El pueblo era presa del hambre y la miseria. Eso hizo, además, que se incrementara la esclavitud dentro del mismo pueblo judío. Y todos se preguntaban, ¿pero cómo solucionar esto? ¿Pero cómo sacar de esta crisis a este pueblo? Pues bien, Nehemías el gobernador y Esdras, escriba y sacerdote, sabían cómo solucionar esa crisis. Fue entonces cuando decidieron poner un alto en el camino y decirle al pueblo, no podemos seguir así. No está bien seguir en un camino sin rumbo, sin norte y sin horizonte para el pueblo. Convocan al pueblo, reúnen al pueblo en la plaza principal, levantan un púlpito de madera y abren el libro de la ley. Llaman a Esdras para que lea la ley de Dios. Lo que el sacerdote Esdras estaba haciendo era abriendo la palabra de Dios para que el pueblo la escuchara, para que el pueblo entendiera, para que el pueblo se diera cuenta que ese camino que llevaban era un camino que conducía a la crisis y a la muerte, pero que abriendo la palabra de Dios, escuchándola, obedeciéndola, las cosas podrían cambiar. Todo el pueblo estuvo atento a la lectura, según la lectura que hicimos, y se leyó desde el alba hasta el mediodía. Es decir, desde las 6 de la mañana aproximadamente, a eso del mediodía, estaban leyendo y leyendo las Escrituras.